Entonces, lo primero que vamos a ver es la lógica combinacional, cómo podemos diseñar o qué hay diferencia en diseñar un circuito con lógica combinacional, en la cual vamos a utilizar circuitos que ya están estandarizados como bloques de constitución para crear funciones específicas. Se parece muchísimo a programar con bloques. Si alguien ha programado a bloques, pues esto se parece bastante. Ok. Entonces, dentro del diseño digital tenemos dos grandes vertientes, la lógica combinacional y la lógica secuencial. La lógica combinacional, que es la que vamos a ver en esta unidad, vamos a tener funciones de estado fijo, quiere decir estado fijo, que no almacenan datos, solamente dependen del valor presente. Funciones tenemos la función aritmética como suma, resta, multiplicación, división, comparación, decodificación, que es pasar de binario a algún código, codificación, que es tomar un código y pasarlo a binario, selección de datos, que es básicamente ruteo de información por medio de unos elementos que se llaman multiplexor y demultiplexor. Y en la próxima unidad vamos a ver lo que se llama lógica secuencial, que son funciones que tienen un estado de memoria, me permiten almacenar datos. Por ejemplo, los contadores, que es el estado anterior más 1, eso me daría un contador. Secuenciadores, que me generan una secuencia específica, 1, 3, 5, 7, por ejemplo. Registros de movimiento, que me permiten mandar datos de un punto a otro. Y memoria, que es almacén de datos, ¿no? Todas estas funciones se van a basar en compuertas, and, or, not. Y muy importante, nunca debemos dejar entradas desconectadas. Las salidas pueden quedar al aire, pero entradas todas deben de tener un nivel de voltaje, ya sea voltaje, tierra o conectados hacia la salida de otra función o circuito. Pero siempre tienen que estar conectadas. Ok. De las funciones principales o de las más básicas en la parte aritmética, pues tenemos la función de suma. En la función de suma, nosotros lo que vamos a tener es un circuito sumador que presenta dos entradas, A y B, todo es en binario, y presenta sobre todo una salida que sería la suma. Por ejemplo, si en A conectamos el número binario 3 y en B conectamos el número binario 9, entonces a nuestra salida tendríamos el número binario 12. Entonces, el circuito sumador lo que va a hacer es A más B. Otro circuito básico es el de comparación. En este circuito tenemos igualmente dos entradas, A y B, y tenemos una de tres posibles salidas, A mayor que B, A igual a B o A menor que B. Tiene que ocurrir alguna de ellas. No pueden ocurrir dos al mismo tiempo. Un número no puede ser mayor e igual al mismo tiempo. Entonces, alguna de ellas se va a encender. Por ejemplo, si introducimos el número binario 2 y el número binario 5 a nuestro circuito comparador, 2 respecto de 5 es menor, entonces esta salida se va a encender. Y las demás van a permanecer en estado bajo. Pues aquí en la salida nos indica que el número en A es menor que el número en B. La función de decodificación es cualquier circuito que tiene como entrada binario y como salida tiene cualquier otra cosa. Por ejemplo, el que diseñamos en la unidad pasada, teníamos un circuito que entraba binario y salían 7 segmentos. Entonces, este es un circuito decodificador que nos permite, a partir de un número binario, generar 7 salidas que controlan un display. La parte contraria es la función de codificación. En el codificación entra un código, el que sea,
y sale binario. Por ejemplo, el circuito que maneja un teclado alfanumérico, que tiene 10 interruptores, uno por cada número, del 0 al 9, y estás conectados a estas entradas. Entonces aquí se conecta el interruptor del 9, el interruptor del 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y cuando presionamos alguno de ellos, a la salida nos va a aparecer el número binario correspondiente al interruptor. Si cerramos el 5, aquí aparece el número binario 5, el 9 aparece el número binario 9. Entonces estaríamos convirtiendo de un teclado hacia binario. Y por último tenemos la función de selección de datos. Tenemos dos elementos que se llaman multiplexor y demultiplexor. En el multiplexor tenemos nosotros lo que son múltiples entradas. En este caso tenemos 1, 2, 3 entradas. Nosotros vamos a poder seleccionar cuál de estas fuentes se va hacia la única salida por medio de estas entradas de control o de selección. Por ejemplo, si en la entrada de selección ponemos 0, 0, entonces yo estaré escogiendo la entrada 0, 0 para que se represente a la salida. Si aquí pusiera 0, 1, entonces escogería este dato. Si pusiera 1, 0, pues escogería este dato, etcétera, etcétera. En este caso, de 3 posibles entradas, escojo una para irse a la única salida. El demultiplexor hace lo contrario. De una única entrada, selecciona a cuál de sus múltiples salidas va a mandar el dato. Por ejemplo, aquí escogemos la 1, 0, entonces el dato viajaría por aquí. Y esto nos sirve para enviar datos de un punto a otro. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de cámaras, tengo 3 cámaras y tengo 3 monitores, este sistema me permite ver la cámara A en el monitor F. Entonces me permite seleccionar de forma única el camino de los datos. Entonces puedo escoger cualquiera de ellas para verla en cualquiera de mis salidas. ¿Dudas hasta aquí con algo? Continuamos. Entonces, vamos a ver la parte de diseño, que es cómo conectar o generar una función específica. Ok, vamos a empezar por relacionar esto con programación. Una de las formas estándar de resolver un problema. Ok, ¿cuál es el circuito equivalente al siguiente código? ¿Cómo puedo generar la comparación de E con 6 y decir si es mayor o no? Ideas. ¿Qué necesitaría? Un comparador. Pues necesitaría un comparador. Necesito una entrada E y el número 6 binario. Entonces, ¿esto cómo se vería en circuito? Se vería de la siguiente manera. Además, siempre tenemos que ver cuántos bits necesitamos. Entonces, para representar el 6, pues necesito 3 bits. Y bueno, para dejarle un poco más de espacio, pues vamos a poner al menos 4 bits. Entonces, generaríamos un sistema muy similar a este. Tenemos un comparador. El comparador tiene 2 entradas. Una de las entradas sería E, y la otra entrada sería el número fijo 6. Entonces, de esta manera generamos una comparación de E con 6. Por ejemplo, aquí E vale 8. 8 respecto de 6 es mayor. Entonces, enciende el 1 de que esto es verdadero. 8 es mayor a 6. Aquí 6 es igual a 6. Entonces, está apagado. E no es mayor que 6. Y aquí E vale 2. 2 no es mayor que 6. Entonces, se encuentra apagado. Entonces se vería de esta manera el circuito que representa esta pequeña función.
Ok, cualquier duda me van a avisar. Ahora, ¿cómo representaríamos este circuito? Ya cambió un poquito. E mayor o igual a 6. Entonces, pues tiene una representación muy similar. Requiero yo también de un comparador, requiero la entrada E, requiero el número 6 fijo, y voy a conectar una compuerta OR para que sea mayor o igual. De manera que esta de aquí, la condición sea verdadera cuando el número es mayor, por ejemplo, el caso del 8, o el número es igual, que es el caso del número 6. Y únicamente es falsa cuando es menor. Y así lo vamos complicando cada vez un poquito más. Aquí añadimos una segunda condición, que sea mayor o igual que 6 y que sea menor que 10. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Pues nuevamente necesito una comparación de E. E, pues es la misma entrada, entonces la tomo del mismo lugar. Entonces tengo una comparación con 6, tengo una comparación con 10. Del 6 puede ser mayor o igual, del 10 es estrictamente menor, y quiero que se cumplan ambas, entonces utilizo una compuerta AND. Entonces, esto de aquí es verdadero cuando el número está entre 6 y 10, 6 lo toma, 10 no lo toma, entonces sería el 6, 7, 8 y 9, sería el rango válido. Entonces, si lo probamos aquí con el número 2, pues 2 no está en el rango, entonces me da 0. 8 sí está en el rango, entonces me da 1. 15 no está en el rango, entonces me da 0. Entonces, este de aquí funciona de acuerdo a esta condición. Y siempre podemos complicarlo un poco más. Ahora, si se cumple la condición, quiero que una salida valga 10. De lo contrario, si no se cumple la condición, la salida vale 5. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro circuito? Se vería de la siguiente manera. Tenemos el circuito anterior y este circuito lo utilizamos para que sea la entrada de selección de un multiplexor. El multiplexor me permite escoger entre dos valores. Si la condición no se cumple, esto vale 0. Entonces, si no se cumple, el número que le toque es el 5, entonces pasaría el 5 a la salida. Si esto vale 1, la condición se cumple y debe de valer 10. Hexadecimal es la letra A y se vería reflejado a la salida. Tenemos una única salida que puede escoger dos posibles resultados en base a un circuito que me comprueba esta función. ¿Dudas con esto? Eso de MUX, Ajá, ¿qué es? un multiplexor. ¿Qué significa? Un multiplexor es el que hablamos hace un momento. Este de aquí es un circuito que permite escoger por medio de una entrada o entradas de selección cuál de sus múltiples entradas se refleja hacia su única salida. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que este circuito por medio de su entrada de selección, que es la comparación, nos permite escoger si se refleja el 5 o la letra A hacia su única salida. Su única salida pues la asociamos a la salida S. Entonces me permite escoger entre dos o más opciones. En este caso nomás tengo dos opciones. Pero podría haber un multiplexor de más opciones. ¿Alguna? Mande. Ahí, por ejemplo, estamos diciendo que si se cumple la condición, ponemos 10, si no 5. Entonces ponemos siempre, bueno, en este caso que estamos eligiendo una u otra, ponemos el número de bits del número mayor, ¿no? Porque, por ejemplo, para 10 ocupamos 4, pero para el otro 3. Es correcto. Okay. Siempre el número de bits de tu sistema te lo va a marcar el número más grande que puedas generar.
Es correcto. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿y la A qué era? La A es el número 10 hexadecimal. Ah, ya, sí. Sí, aquí recuerden que hay que tener por ahí un conversor a la mano. Comúnmente utilizamos binario, hexadecimal y decimal al mismo tiempo. Hay que tener ahí cuidado. ¿Alguna otra duda? Ok. Y bueno, aquí hay algunas pruebas del circuito, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vale 8. 8 está en el rango. Entonces, si está en el rango, sale el número 10. El 2 no está en el rango, entonces sale el número 5. E incluso podemos ponerle aquí un display, ¿no? También para ver exactamente el número, el 2 y el 5, el 8 y el 10. Nos permite de forma visual ver el número directamente. Ok. Y para representar estos diagramas vamos a utilizar Logisim, que es un simulador esquemático, es bastante amigable. Se me hace hasta más amigable que Logisim. Este ni siquiera necesitan instalarlo, únicamente se ejecuta, es totalmente portable. Y vamos a poder distinguir varias partes principales: el menú de herramientas, el menú de componentes, propiedades de los componentes. El zoom está aquí en la parte de abajo, entonces a veces con control no se hace, entonces hay que darle aquí físicamente clic a las flechitas. Y tenemos la parte de simulación, ¿no? Cuando nosotros seleccionamos un elemento, las propiedades que salen aquí son las propiedades del elemento seleccionado. Ok. En los menús, en la manita nos sirve para cambiar valores, intercambia el 0 por el 1, el 1 por el 0. Esta de aquí es selección y cableado, nos permite seleccionar elementos e insertar cables. Tenemos texto, podemos agregar texto. Este es para añadir entradas, este de aquí es para añadir salidas, y este de aquí son las compuertas básicas, not, and, or. Y dentro de los elementos que podemos insertar tenemos varios menús. Wiring nos permite seleccionar entradas, salidas, relojes constantes. Puertas son las compuertas o buffers de estado. Plexores, tenemos multiplexores y demultiplexores. Aritmética, tenemos suma, resta, comparación y shift. Memoria, tenemos elementos biestables que vamos a ver ya más adelante. Registros, contadores RAM y ROM. En input-output tenemos botones, LEDs, display. Y en base tenemos algunas herramientas y etiquetas. Y bueno, ya hemos mencionado por ahí que el zoom se encuentra en la parte inferior derecha. Cuando la entrada es de un solo bit, se representa en un número color verde. Cuando las entradas son de más bits, por ejemplo 4, se van a poner de color negro. Cuando las salidas de un solo bit se pone de color azul, cuando las salidas de más bits se pone en color negro. Estos elementos nosotros los podemos clicar y van a conectar con la herramienta de cambiar valores. Y bueno, dentro de las propiedades importantes pues tenemos la orientación, que va de acuerdo a los puntos cardinales. Norte es de arriba hacia abajo, sur de abajo hacia arriba, este y oeste, izquierda y derecha. Bits de datos, cuántos datos o cuántos bits va a tener este elemento, 1, 4, 8, 16. Y la etiqueta, que sería el nombre. Nosotros podemos poner nombre por medio de este elemento de etiqueta. Y bueno, la cantidad de bits debe de coincidir. La cantidad de bits con entradas y salidas debe ser consistente. Si este de aquí arroja 4 bits a la salida, este de acá debe de esperar 4 bits a su entrada. Y también debemos tener en cuenta el tipo numérico. Estamos manejando números sin signo, que son los que hemos utilizado hasta ahorita, ¿no? Más adelante vamos a ver este de complemento a 2. Y las compuertas, podemos nosotros escoger el tamaño. Entonces hay compuertas que sean más grandes o más pequeñas, la cantidad de entradas y la orientación. Norte, sur, este y oeste. Ok. Vamos a tener una entrada más que se llama la entrada de habilitación. Las entradas de habilitación o enable
le permiten al circuito operar normalmente. Entonces, si el circuito está habilitado, el circuito opera. Si el circuito está deshabilitado, el circuito no funciona. De momento, pues no los vamos a utilizar, entonces hay que desactivarlas. Entonces, si ustedes ven un elemento que dice include enable, hay que ponerle que no. De momento no las vamos a utilizar. Hasta la siguiente unidad. Y tenemos por aquí constantes. Entonces es posible colocar constantes en hexadecimal. Puede teclearse el número en binario, aunque al final siempre se representa en hexadecimal, pero al menos puede teclearlo en binario. Si usted lo teclea como 0B, el intérprete lo toma como binario, se lo convierte y lo guarda en hexadecimal. Y bueno, por último, pues podemos poner indicadores y texto en pantalla. Ok, vamos a armar este circuito, entonces lo voy a poner aquí a un ladito. Y vamos a utilizar acá Logisim a la izquierda. Ok. Entonces necesito pues una entrada de 4 bits. Entonces en la parte de arriba tenemos las entradas. Aquí coloco mi entrada. Cantidad de bits 4. Está correctamente orientada, entonces así la voy a dejar. Si no, aquí podremos cambiar la orientación. Y en la etiqueta le puedo poner un nombre. Entonces le voy a poner la E de entrada. Ahí está. Entonces ya tengo mi entrada de 4 bits. Y luego requiero una constante, que es el número 6. Entonces me voy aquí a wiring, para que está constante. La diferencia entre una constante y una entrada es que la entrada se resetea al cerrar el programa. Entonces, si yo le pongo aquí el número 6 como una entrada, pues luego voy a batallar. Al volver a abrirlo me va a aparecer como 0, entonces voy a tener problema. Bits de datos, puedo ponerle 4. Y el valor que voy a tener es el número 6. Entonces aquí ya tenemos una constante. Y después de estos elementos le quiero un comparador. Entonces me voy a ir a aritmética. Aquí está el comparador. Lo voy a insertar. Y lo voy a colocar aquí en este punto y en este punto. Me marca un error, me dice anchos incompatibles porque yo estoy esperando 8 y yo estoy dando únicamente 4. Entonces selecciono el comparador y en bits de datos voy a seleccionar que son únicamente 4 bits. Ya no hay error, listo. Y en tipo numérico lo voy a poner sin signo. ¿Sí? Si les da la opción entre complemento a 2, estos números con signo, son números sin signo, entonces mientras no necesite signo hay que ponerle número sin signo. Ok, y aquí nos íbamos a una compuerta OR. Entonces, compuertas. Aquí está, puertas. Si no, aquí también están arriba, aquí está la OR. Y puedo escoger el tamaño. Entonces, tamaño de la puerta, vamos a ponerle estrecho, entonces se hace más chiquito. El número de entradas, pues requiere únicamente 2. Ahí está. Entonces, voy a conectar el mayor que con igual que está. Y necesitamos otro comparador, entonces puedo agarrar este, lo de control C, control V, ya me lo genera de una vez de 4 bits. Ahí está, la constante, control C, control V. Y esta constante vale. Pues también la puedo teclear en decimal. Me la convierte automáticamente a hexadecimal. Aquí estaría nuestro número 10. Ahí sí, está suprimido. Está. Y esta de aquí la voy a conectar a la entrada E. Ahí está. Después necesitamos una compuerta AND, tamaño, estrecho, entradas, 2. Entonces un AND del OR con el menor que de este elemento. Ahí está. Y luego tenemos un multiplexor. Entonces vamos a plexores. Multiplexor. Quitamos el enable. Conectamos la selección.
Y vamos a escoger entre dos posibles constantes. Entonces me voy a traer una constante para acá. Y otra constante aquí abajo. Entonces en la parte de arriba sería el número 5. En la parte de abajo sería el número 10. Ahí está. Conectamos y nos dice anchos incompatibles. Seleccionamos el multiplexor y bits de datos serían 4. Ahí está. Y por último tenemos la salida. Entonces aquí está la salida. Si la conectamos nuevamente, pues tiene anchos incompatibles. Esta necesita ser de 4 bits y en etiqueta le ponemos S de salida. Ahí está. Ahora tenemos estos displays. Estos displays los encontramos en Input Output, displays hexadecimales. Entonces aquí tengo uno. Tengo el otro. Ahí está. Y les puedo poner también nombre por medio de un texto. Entonces ponemos texto. Esto sería la entrada. Esto sería la salida. Para moverlo necesito herramienta de selección. Entrada, salida. Y también es buena idea siempre describir nuestro circuito, ¿no? Aquí implementa. Profe, Mande. una pregunta. ¿Por qué los displays aquí tienen dos entradas? Es el puntito. Ah, ok, ok. Creo que no te dice, pero sí es el puntito. Y también les puedes cambiar el color. Alineamiento lo voy a poner izquierda. Y aquí en texto, implementa la función if e es mayor o igual a 6, ampersand e es menor a 10, s es igual a 10, else s es igual a 5. Ahí está. Y por último tenemos otro elemento que está también versátil, que es este que se llama ver. Este nos permite representar esto como usted quiera. Entonces aquí en Radix puede representar como binario, octal, decimal con signo, decimal sin signo, hexadecimal. Entonces si le pone decimal, pues automáticamente le va a hacer las conversiones. Entonces es un buen elemento para observar por ahí la salida, ¿no? Los datos. Además del elemento hexadecimal. En multisima ahí sí no existe, pero aquí sí. Y para correr siempre está corriendo, siempre está simulando. Entonces, si me voy a mi herramienta de manita, aquí le puedo ir cambiando los números. Entonces, por ejemplo, el 4. El 4 está fuera de rango, entonces me entra en else, me da 5. 6 está dentro del rango por el iguala, entonces me da 10. Aquí sería sin signo. Seleccionamos este. Sin signo. Ahí está. Número 10. Acá también está sin signo. Y aquí lo puedo ver en decimal, ¿no? Entonces, pues esa es la ventaja, ¿no? Pongo el 15, está en hexadecimal, aquí está en decimal y esto es binario. Y esta es la forma de utilizar Logisim, y esta es la lógica que se sigue para diseñar circuitos combinacionales en sistemas digitales. No hay más, no hay menos. Estos son los elementos que utilizan. Vamos a seguir incorporando compuertas y tenemos circuitos de función fija como son comparadores, multiplexores. Vamos a tener también lo que son sumadores que nos permiten complementar y crear funciones diversas. Y es muy parecido a programar a bloques. No sé si alguien haya programado con bloques alguna vez. Scratch o alguna cosa de estas.
No, pero sí sé qué tipo de programación. Así programan en Android en algunas ocasiones. Sí, en App Inventor también. ¿Raptor cuenta? ¿Cuál? ¿Raptor? No lo he usado. Si es a bloque, pues sí. Ok, chicos, ¿alguna duda hasta aquí con algo? Ok. Entonces, pues ya están graduados en sistemas digitales. Entonces, viene la tarea. Tarea condicionales en equipo. Sube uno con el nombre de todos. Bueno, ahorita vamos a ver esto de la entrega. Hay que simular el circuito equivalente al segmento de código de la derecha en Logisim. Tenemos si una entrada es mayor o igual a 7, entonces una de las salidas es 10, la otra salida es 4. De lo contrario, si C es mayor a 5, la salida es 7. De lo contrario, Y es igual a 1. Hay que utilizar multiplexores de 2 entradas, selector de 1 bit y datos de 4 bits. Utilizar 4 bits para entradas y salidas, utilice texto para identificar entradas y salidas. Y hay que subir los archivos de Logisim a plataforma. ¿Dudas con lo que hay que hacer? Digo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues hay que intentarlo, pero ¿se entiende el ejercicio? Sí. Perfecto. Ok. Y por último, en Didactic, la tarea está como para programarse en equipos. Les va a decir que tienen que pertenecer a un equipo. Si no, no les va a dejar entregar la tarea. Entonces, esos equipos los voy a asignar en plataforma y los voy a asignar de acuerdo a la tarea anterior que hicieron en equipo. Entonces, voy a asignar esos mismos equipos. Si hay algún cambio o algo, pues me avisan y hacemos por ahí los ajustes sin problemas. Pero me voy a basar en los equipos que entregaron en la tarea anterior, ¿no? Que era la de expresiones booleanas, ¿no? Entonces aquí entregaron por equipos, entonces con estos equipos yo voy a crear los equipos en Didactic y con esos equipos ya van a poder entregar esta tarea. Cuando ustedes se meten por aquí, les dice que la tarea es en equipo, que si no forma parte de un equipo no puede enviar. Y la tarea queda por lo pronto para el lunes 22 de marzo. No sé si hay alguna duda, queja, comentario, sugerencia. Yo, profe, Mande. creo que esa tarea nos había dado chance de hacer equipos máximo de 4 integrantes. Entonces, no sé si esta vez haya chance de hacerlo de 4. Sí, sí, o sea, me voy a basar en los mismos equipos. Si quieren hacer algún cambio, pues me avisan. Ok, muchas Mis gracias. sugerencias siempre son 2 o 3, pero máximo 4. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas?